Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Hermanos, recién comenzamos el año. Cristian decía, hoy día es 11, estamos en 11 días que hemos comenzado este 2026. Y claro, yo creo que tú te debes de haber planteado algunas metas, algunos propósitos, ¿no es cierto? Yo me planteé algunos, los cuales sé que voy a tener la dificultad que he tenido en años anteriores, pero sé que tú también vas a tener esa misma dificultad, que tal vez no ha ocurrido todavía, pero de seguro va a llegar. Y la dificultad es que para alcanzar esas metas nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Nos vamos a encontrar con desánimos, con ganas de abandonar. Nos vamos a encontrar con situaciones las cuales nos hacen más difícil el poder permanecer hasta alcanzarlas. Y por eso necesitamos de aquello lo cual hemos estado tratando el domingo pasado y hoy también vamos a tratar. Necesitamos perseverancia, perseverancia. Mas Dios, vuelvo a repetirlo, Él sabe que la perseverancia es fundamental porque en muchas ocasiones lo que nos separa de querer o desear algo hasta alcanzarlo es justamente eso. El perseverar, el permanecer cuando esas circunstancias suceden, ya sea circunstancias externas o circunstancias dentro de nosotros aparecen. Son en esos momentos justamente donde se nos hace indispensable la perseverancia. Pero también Dios sabe que nos cuesta perseverar. Nos cuesta mantenernos. Por eso también Él ha dejado testimonios y testimonios y testimonios de hombres y mujeres, las cuales tenían metas y propósitos establecidos por Dios, pero que pasaron por la misma circunstancia o debilidad que pasamos nosotros. En momentos difíciles, en momentos de desánimo, el querer abandonar, el querer dejar. Y en esos testimonios es que podemos ver que se puede perseverar. Y también Dios nos deja no solo estos testimonios, sino instrucciones de cómo podemos perseverar en esos momentos. Por eso en este pasaje que leímos nosotros, el autor de la carta a los Hebreos, él compara el caminar cristiano desde uno cuando lo comienza hasta cuando llega al final, lo compara con una carrera. Pero no cualquier carrera, sino una carrera de larga distancia. Una maratón, diríamos que sería en el día de hoy. En donde los atletas sí o sí para correr necesitan estar preparados. Necesitan entrenarse. Necesitan estar dedicados porque saben que esta carrera es de alta exigencia. Y si no están preparados, si no han tomado el tiempo para capacitarse en el día del desempeño, lo más seguro es que lleguen a correr unos kilómetros, pero llegue un punto en donde empiecen a ser tentados a abandonar. Y en otros casos, llegar a puntos donde colapsan. Ustedes se han visto en algún momento, creo que seguro han visto este tipo de carreras. En muchas ocasiones hay corredores los cuales están corriendo y llega un punto que ¡pum!, caen desplomados, colapsan. No pueden continuar. ¿Por qué? Porque es algo de mucha exigencia.
Por eso en el pasaje que leímos en Hebreos capítulo 12 nos dice lo siguiente, que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar en aquella carrera que tenemos por delante, poniéndolo como ejemplo este año que recién ha comenzado, hay una carrera que vamos a estar desempeñando en estos días, semanas y meses, hasta que llegue el final de 2026 y recibamos 2027. Y el Señor nos dice que para que no nos cansemos y nuestro ánimo no se vaya hasta desmayar, hay algunas cosas que nosotros debemos de considerar. Hay algunas cosas que necesito considerar si que quiero correr esta carrera y no desmayar, no colapsar en la mitad de ella, no abandonar, no desanimarme al punto de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, pero no puedo continuar hacia adelante. Necesito considerar algunas cosas, pero tú también necesitas considerarlas. Necesitas tomarlas porque son la instrucción de Dios para perseverar en la carrera. Y lo primero que nos dice, el punto número 1, es que esta carrera se debe de correr con paciencia. 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 Dile al que está al lado, paciencia. Ahora al que está al otro lado, dile, paciencia. Paciencia, paciencia. Tal vez en la mañana necesito paciencia. Pero este término, paciencia, no nos olvidemos que en el idioma original está en griego. Y muchas veces hay palabras que nosotros, cuando las decimos, en nuestra mente se interpretan de una manera. Es más, nosotros mismos siendo hispanos, hay palabras que para unos significan una cosa y para otros significan otra. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú le dices determinada palabra a alguien, le viene una imagen a la cabeza, ¿no es cierto? Y el otro, la misma palabra, le viene otra imagen diferente. Por eso debemos de considerar que esta palabra en su original no está en español, está en griego. Y muchas veces la paciencia que nosotros consideramos que es necesaria no es la misma la cual Dios está diciendo que se necesita en esta carrera. En el idioma original, en el griego, dice que esta palabra es paciencia hipomone. Hipomone. ¿Y qué significa esta palabra hipomone? Bueno, este término, o upomone, paciencia, es la capacidad de soportar firme, pero no solamente soportar, sino soportar firme, continuando, avanzando hacia adelante. A pesar, bueno, esta es la definición, a pesar del dolor o las inclemencias externas. Así como el atleta, después que comienza a correr y llega a determinado tiempo en su carrera, sus músculos empiezan a arder, empiezan a doler. Su respiración comienza a cansarse y sus pulmones empiezan ya a exigirse más. Así como un atleta en ocasiones se enfrenta a factores externos como el viento, que a veces le es contrario, o un clima un poco adverso. Bueno, el upomone o paciencia es la capacidad que necesita este atleta de, a pesar de eso, permanecer en la carrera firme, pero no solo permanecer, sino continuar avanzando hacia la meta. Entonces, para correr esta carrera, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las circunstancias, upomone es el hecho de que cuando vengan ellas, yo tenga la capacidad de permanecer firme, o sea, inalterable, pero no solamente permanecer sin retroceder, sino permanecer firme y continuar avanzando. Y nosotros nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con momentos difíciles en la carrera de este año. Y hay algunas de ellas, algunas de estas situaciones que son permitidas por Dios. Por lo menos tienen 3 orígenes las circunstancias que se presentan. Algunas son permitidas por Dios. Perdón, la primera es provocada por Dios. Dios la provoca. Deuteronomio, en una de sus ocasiones, Deuteronomio 8:2, dice lo siguiente:
Y te acordarás de esto todo el camino, le dice a su pueblo cuando está caminando en el desierto. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién fue el que los trajo por este desierto? El Señor tu Dios ha provocado esto. Hay situaciones que son provocadas por Dios, pero que no tienen el propósito justamente de destruirnos o de que abandonemos la carrera, sino que tienen el propósito de que en la carrera dejarnos ver aquellas cosas que tal vez necesitamos pulir, trabajar, mejorar. Hay otras que son permitidas por Dios, o sea, Dios no las provoca, pero Dios permite esas situaciones en nuestras vidas, estas pruebas, estas circunstancias. Una de ellas, ¿ustedes se recuerdan Pedro? ¿Se recuerdan Pedro? Generalmente decimos, Pedro, él entregó a Jesús. Lo negó 3 veces. Perdón, entregó fue Judas. Lo negó 3 veces. Dice Pedro. Pero no nos olvidemos que Jesús le dice, mira Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos. Ah, sí, Señor. ¿Y tú le dijiste que no? Estoy parafraseando. No, Pedro, yo les dije que los zarandeé tranquilo, pero he rogado por ustedes para que no les falte la fe. Y que después que te dé el zarandazo, vayas y le digas a tus hermanos y afirmes a tus hermanos. Hay algunas de estas pruebas que Dios las permite en nuestras vidas, pero una vez más, no para destruirnos ni que abandonemos la carrera, las permite el Señor, en primer lugar, porque Él ruega por nosotros. Nuestra fe, Él está convencido que no va a desfallecer. ¿Por qué? Porque Él ruega e intercede por nuestras vidas cuando estamos pasando por ese momento. Él ruega para que nuestra fe se fortalezca. Para que en el momento de la circunstancia, mientras estamos corriendo, mientras estamos queriendo avanzar, en lugar cuando viene esta situación, nuestra fe se afirme, crezca, eche raíces. Porque no hay manera de echar raíces en la fe, a no ser que vengan circunstancias adversas y seas puesto bajo presión extrema, hermano. Tú no vas a saber nunca la clase de fe que tienes hasta que no has sido puesto bajo una presión extrema en tu vida. Ningún trofeo es levantado y exhibido si primero no ha habido una enorme batalla. Ninguna cabeza de gigante es levantada y puesta como la victoria sobre el filisteo y Goliat si primero no ha habido un desafío al miedo de enfrentar algo que parece imposible. La fe es puesta a prueba. Así como el Señor a Abraham en Génesis 20 justamente decidió probar a Abraham. Y le dice que lleve a su hijo, al hijo de la promesa, al altar del sacrificio. Hay pruebas en las cuales son permitidas y hay otras, hermanos, que estas son las más comunes. Son las más comunes. Hay otras pruebas que se presentan en el camino de la carrera que son consecuencia o resultado de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, de problemas en los cuales nosotros mismos nos metemos. Estas son la mayoría. Pero ahora, sea cual sea el origen de esta adversidad que se presenta en la carrera, sea este provocado por Dios, sea este permitido por Dios, o sea este producto, resultado de nuestras malas decisiones, necesitamos sí o sí upomone, paciencia en la carrera, que es la capacidad de, a pesar de eso, permanecer firme, y no solo permanecer firme, sino seguir avanzando hacia la meta que tenemos por delante. Yo creo, hermano, que a los hombres que están aquí,
Cuando conquistaron a la que es ahora su esposa o lo que sea, no se quedaron conformes delante de la primera negación, tal vez, o delante de la primera, tal vez, señal de que esto no iba a dar cierto, o que le iban a decir que no. No, tú continuaste, ¿no es cierto? Dijiste, no, tal vez él no, pero yo sigo hasta que me diga que sí. No te quedaste. Y justamente este término que se usa aquí en paciencia es esa capacidad de permanecer firme, de mantenerse firme, y no únicamente eso, en medio de la circunstancia y la adversidad, continuar avanzando hacia la meta que tenemos por delante. Y más debes ir avanzando cuando esta meta que tienes por delante es la voluntad de Dios para tu vida. Porque hay muchas carreras, hermanos, que emprendemos en las cuales Dios dice, se va a querer correrla, se va a cansar, se va a frustrar y la va a abandonar. Y a veces es necesario, porque esas metas no están dentro de la voluntad de nuestro Dios. Necesitamos continuar avanzando. Yo sé que tú te recuerdas de Edison, Thomas Edison, el inventor de la lamparita. Cling, cling, cling. Hoy tenemos LED, tenemos de colores, ajustables, pero en aquel tiempo no había, hermano, nada de eso. Y Thomas Edison intentó más de 1000 veces y no daba. Y cuando cuando, vamos a decir, lo entrevistaron porque alcanzó a inventar la lamparita, dio con el clic de cómo hacerla. Le dicen, ¿cómo es que usted igual persistía a pesar de tener tantos fracasos? Y la respuesta de él dice, no fracasé, solo descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una lamparita. Permanecer firme a pesar del fracaso y continuando hacia adelante. Así que demos gracias a Dios por Thomas Edison, que fueron más de 1000 veces, pero continuó avanzando. Mas no únicamente nosotros necesitamos la capacidad de perseverar, de mantenernos firmes y continuar avanzando en la carrera, no únicamente eso, sino que también necesitamos despojarnos de toda carga extra. Vamos, yo le puse este segundo encabezado, nadie se me vaya a ofender, por favor. Necesitas bajar de peso. Bajar de peso, hermano. Tú te imaginas esto, ¿verdad? Que el maratonista se presenta a la carrera, están todos ahí corriendo y ahí lo ven llegando allá y en la espalda va cargando una nevera. Le echó 2 asas a la nevera y va cargando así y se presenta en la línea de partida con todo el resto de los maratonistas. Yo creo que nosotros lo miraríamos de la misma forma que los demás. Este tipo está loco, hermano. Loco. No solamente eso, sino que diríamos, este no tiene ninguna oportunidad de llegar a la meta. Mucho menos de ganar. Bueno, justamente así lucimos nosotros cuando queremos correr la carrera y tenemos peso extra que nos estorba, que debe de ser desechado, porque va a llegar un punto en la carrera donde no vamos a poder seguir avanzando con él. Mira lo que nos dice justamente el autor de la carta a los Hebreos. ¿Qué debemos de hacer con este peso? Dice, despojémonos de todo peso. Y no solamente eso, y del pecado que nos asedia. Aquí tenemos 2 cosas que tenemos que despojarnos. Primero, la carga extra. Tenemos que bajar de peso. Tenemos que sacar todo aquello que no va a contribuir para correr una buena carrera.
De más está decirlo, ¿verdad? Yo hablo mucho con Elías, con el hermano Elías de este tema, y ahí yo le dije que él es mi instructor. Hermanos, es verdad, nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestro peso, hermano, de verdad. Vos sabés que hay un pecado que no se menciona. Nunca uno lo casi lo escucha. La glotonería, hermano. Hay algunos que no tienen ya un templo, sino una catedral. No quiero ofenderlo, hermano, pero necesitamos hablar de estas cosas. Porque si decimos, el alcohol, la droga, ¿y qué el lastre, el morfi? Comer. Hay quienes batallan más que otros, porque hay quienes, claro, por una consistencia genética o por lo que sea, tienen más batalla y batallan. Pero hay quienes no, hermanos. Hay quienes es por mera glotonería. Y es a eso sobre todo al cual el Señor nos hace un llamado, ¿no? Pero ese es el de menos, si vamos al caso, el menos importante, este peso. El más importante es otro tipo de pesos que son estorbos para nuestra vida espiritual. Puede ser las redes sociales, hermano. Esas 2 horas que te pasas en Instagram. Esas 3 horas que te pasas scrolling y terminó todo, ya se te terminaron todas las actualizaciones de YouTube. Vamos a Facebook, traca. Se terminó Instagram, bomba, sí. TikTok. Y de ahí para el frente pasaron 5 horas, los ojos rojos como, ¿sabe lo qué? Así sale. Y la mente toda entreverada porque viste tanta cantidad de videos tan diversos que no sabes ni lo que viste. Solamente viste. Eso es un peso terrible, hermano. Es un peso que debes despojarte de las distracciones de las redes sociales. Tú debes de usar las redes sociales para la gloria de Dios. No las redes sociales convertirse en un peso en tu vida. Mirando y mirando videos que no te edifican en nada, te atontan. Tú no miras ese video y dices, wow, yo con esto aprendí tal cosa. Wow, saqué este provecho. No, te hacen más ignorante. Está bien el entretenimiento, uno entretenerse, mirar una película, bueno, está perfecto, pero ya cuando son 4, 5 horas, 3 horas, es un peso, hermanos. Los entretenimientos sin límites. ¿Tú sabes por qué Netflix tiene tanto dinero? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ahora aquí en Newark, donde era un proyecto de viviendas, antes van a poner un estudio cinematográfico? Acá mismo, ¿sabías que van a filmar una película mañana? No te asombres si nos ves ahí. Por eso está el no parking. Ahí van a filmar, mañana van a estar todo el día filmando películas acá afuera, hermano. ¿Sabes por qué pueden mover trucks y hablar con la ciudad y decirle, mire, que no parquee nadie ahí porque ahí va a ir nuestro estudio? ¿Sabes por qué quieren? ¿Por qué tienen todo eso? Porque tienen plata. ¿Y sabes por qué tienen plata? Porque tienen quien los mira. Tienen quienes pagan suscripciones. Tienen que rentan su película, pagan su película. Y no hay nada malo con eso, hermano. Pero puede convertirse en un peso. Que tú comienzas un show de Netflix de 4 temporadas y 20 episodios cada uno y te lo tienes que terminar en 2 días. No, es un peso. Hay pesos relacionales que tú tienes que quitarte. Hoy está muy de moda, ¿verdad? Las relaciones tóxicas. Y eso es muy generalizado, porque hay alguien que nos dice, yo no soporto a tal. Y no es que la persona sea mala, no lo soporta porque no lo soporta y para él, es tóxico. No, hermano. ¿Qué es una relación tóxica que se torna un peso en nuestras vidas? Son aquellas relaciones en las cuales no encuentras nada que te acerque a Dios. No encuentras tampoco una disposición de esa persona cuando le has predicado el evangelio, de que esa persona responda positivamente. Se supone que como hijos de Dios debemos, claro, de esforzarnos en predicar el evangelio, de traer a aquellos de que no conocen a Cristo, y va a tomar un tiempo, hay un trabajo que debe de ser hecho, pero cuando eso ya no da fruto, cuando se convierte en una carga y te aleja de Dios, tú ves que en lugar de tú traerla hacia Dios, Él te está llevando hacia allá, hermano. Es un peso.
Tienes que sacar esas relaciones de tu vida. Hay compañeros laborales, hermanos, que nos presionan y empiezan a comprometer nuestros valores. Yes. Tú de repente no deseas malas palabras, ¿verdad? Pero empiezas a tener mucha cercanía con un compañero, una compañera de trabajo, y cuando querés acordar, ¡ay! Se me escapó. No, hermano. Y cuando querés acordar andas con el vocabulario igual que tu compañero. No, son pesos. Hay pesos internos que tenemos que quitarnos. Y no quiero detenerme mucho en esto, pero es importante que tengamos una idea práctica. ¿A qué se refiere cuando que en esta carrera me tengo que sacar peso? Hermano, tú no puedes correr la carrera y salir victorioso, llegar al final, ser rencor y amargura en tu corazón. Cuando te ha costado, cuando pasó un año de esa situación y todavía tú, tal vez sí, yo ya perdoné, pero te acordás y te da una rabia. Parece que te ocurrió en ese mismo momento. Hermano, eso es un peso. Pídele al Señor, Señor, remueve de mí todo rencor, toda amargura, Padre. Empieza a bendecir la vida de esa persona. Yo no te digo que vas a restaurar la relación con esa persona, porque el perdón y la restauración son dos cosas separadas. El perdón y la reconciliación entre relación de personas son dos cosas distintas. El perdonar es un mandamiento, mas la reconciliación requiere de algunas cosas necesarias, actitudes necesarias para que sea posible. Tú puedes perdonar a aquel que te robó, ¿no es cierto? Pero para que de ahí tú comiences de nuevo a compartir algunas acciones que involucren dinero, y ya es diferente. Hay pesos que son agendas sobrecargadas. Yo creo que esta me habla el Señor. Habla el Señor. Agendas sobrecargadas, hermano. Donde a veces nos quedamos sin espacio para Dios. Tú sabes que hacer la obra, servir al Señor, no es Dios. ¿Cómo? Tu relación con Dios es tu relación con Dios. El preparar un sermón es preparar un sermón. Claro, tú oras, buscas la dirección de Dios, pero es preparar un sermón. Es más, la palabra llama a esto un trabajo, el predicar. Pero no es mi relación con Dios. Agendas sobrecargadas en donde no da el tiempo ni siquiera para... Vamos cortando tanto las cosas que lo único que nos queda para decir en la oración con Dios es el amén, nada más. ¿Qué necesito hacer entonces? Bueno, necesito yo identificar qué peso hay en mi vida. ¿Cuáles son aquellos pesos que debo de quitar? Y ahí decidir quitarlos, hermano. Decidir. Tomar acción. Y si tú no te crees capaz por ti mismo, comparte con un hermano maduro espiritualmente. Dile, hermano, mire, yo decidí quitarme este peso. Y yo quiero darle cuentas a usted de esto. Y que de aquí a un tiempo también pueda usted preguntarme, ¿y cómo te va con esa decisión que tomaste de quitar peso? A veces no son cosas necesariamente malas, estos pesos, pero son una carga innecesaria para correr la carrera. Sin hablar el pecado, hermano, que nos asedia, dice. El pecado no es algo que se queda estático, asedia. Para asediar necesita hacer una acción, ¿no es cierto? Con decirte esto, el pecado es más intenso y más asediador que las cuentas que nos llegan en el correo, de la electricidad, del gas. ¿No es verdad que a uno lo asedian a veces? Bueno, el pecado es peor. Y dice que debemos de despojarnos del pecado. ¿Hay hábito de pecado en tu vida? No quieras correr la carrera y cargar eso también. Debes de despojarte de ese pecado. Despojar de ese pecado porque va a terminar destruyendo tu vida y tu comunión completa con el Señor.
Y tú tal vez piensas lo mismo que yo, ¿no es cierto? Piensas, bueno, esto parece en ocasiones un poco difícil. Se me parece a veces que puede tener algunos momentos donde va a ser demasiado para mí. Bueno, no te preocupes porque no estás solo. No estás sola. Porque nos dice también que tenemos en derredor no uno, no dos, no tres, sino una nube de testimonios. Una nube de testigos. Como nos dice en el comienzo del capítulo 12 de Hebreos, dice, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Ahora, pastor, ¿y qué son esta gran nube de testigos? O de testimonios. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es el propósito de ellos? Bueno, esta gran nube de testigos que nos dice aquí el autor de la carta de Hebreos, nosotros claramente nos damos cuenta a qué se refiere si leemos en el capítulo 11. Este capítulo yo sé que tú lo conoces muy bien porque se le llama o se le denomina como el salón de la fama de los héroes de la fe. En donde se empieza a mencionar y dice, es más, dice, no alcanzaría a mencionar todos. Estos testigos o estos testimonios vendrían a representar en la carrera como aquellos que están en las tribunas, en los palcos. Ellos que hacen, alientan, ¿no es verdad? Alientan y dicen, vamos, aunque el equipo va perdiendo 6-0. Vamos, avancemos, podemos todavía. Estos testigos alientan, pero no únicamente alientan, sino que estos testigos nos dejan un testimonio de que han vivido, han corrido la carrera, han perseverado y han llegado a la meta. Hebreos 11, si tú vas un poquito hacia atrás, en el versículo 17, se nos comienza a mencionar algunos de estos testimonios y el nombre de estos testigos. Mira lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, como hablamos recién, ofreció a Isaac por la fe. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su primogénito. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo e hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó y después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fugas ejércitos extranjeros.
Todos estos testimonios, y el tiempo faltaría, son la nube de testigos, la gran nube de testimonios que tenemos cuando estamos corriendo la carrera y viene la adversidad, se presenta la fortaleza de Jericó. Estos testimonios nos dicen, míralos a ellos, que te están no solo alentando, sino mostrando con la vida de fe y caminando con Dios, que verdaderamente en la carrera se puede llegar a la meta. Esta nube de testigos es la que te alienta y te dice, continúa hacia adelante. No tires la toalla, avanza, prosigue hacia la meta, al supremo llamamiento, porque fue Jesús el que te llamó. Y de esto necesitas acordarte en este año 2026, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando el temor se presente delante de ti, cuando el desánimo golpee tu mente, ver a los testigos y ver sus testimonios y decir, ellos perseveraron, yo también puedo perseverar en Cristo Jesús. Si esto no es suficiente, tenemos aquellos primeros cristianos que como mártires, como dijo la pastora, que justamente lo dice en la palabra, tenían por sumo gozo cuando se presentaban las adversidades delante de él. Tenemos el ejemplo de Policarpo, de Ignacio de Antioquía. Policarpo con 86 años, cuando está siendo llevado a la muerte, y le dicen, Policarpo, ya estás viejo, ya qué más puedes hacer, mejor niega a tu Jesús y salva tu vida. Y dice, ¿cómo? Espera un poquito, espera. 86 años le he servido a mi Señor y no me ha hecho mal alguno. ¿Tú esperas que por miedo a la muerte yo lo niegue? Yo continúo mi carrera. Yo sigo hacia adelante, porque el que me llamó es más poderoso que ese filo de espada, o más poderoso que ese fuego que arde, porque estaré para siempre con mi Señor. Pero no solo eso, hermano. Tú tienes el testimonio de tu hermano, de tu hermana, que tal vez cuando pasó por un momento difícil en su familia, tú la viste a ella o lo viste a él, viniendo a orar, clamando a su Señor, tal vez con lágrimas, tal vez con su cara no del mejor gozo y la alegría, pero permaneciendo firme, upomone, firme, reconociendo quién la llamó y quién lo llamó, y prosiguiendo hacia adelante. Y tú ves su testimonio y ves, wow, esa hermana avanzó, no murió espiritualmente, no desistió. Tal vez ve a aquel hermano batallando con su salud, con su enfermedad. Y tú has visto cómo ese hermano se sostuvo como viendo al invisible. Estos testimonios el Señor los deja para que en el momento en el cual queramos desfallecer, tengamos a dónde mirar. Tengamos a quien ver. Y no solo eso, hermano, si esto dices, para mí no es suficiente. No es suficiente. Hay momentos que, pastor, es tan difícil. Bueno, hermanos, si esto no te es suficiente para permanecer en la carrera como deberíamos de permanecer, mira a Jesús. Mira a Jesús. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Porque tú no estarías aquí sin la obra del que te llamó. Mira a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? ¿La cruz? El gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando o teniendo el menor precio, el sufrimiento, el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse
hasta desmayar. En el momento en el cual ves que tu ánimo va hasta desmayar y tú dices, yo he tratado pulmones de permanecer firme y avanzar, no puedo. Yo miro los testigos, aquellos que me dejan su testimonio, miro la vida de mis hermanos y también más, todavía parece que es demasiado fuerte. Mira a Jesús. Pero no una metáfora, no una palabra. Mira su vida, el cual comprobó realmente que su mensaje era verdadero. Comprobó verdaderamente con su vida, con prodigios, señales y milagros, que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Mira a Jesús, el cual pudiendo haber evitado la cruz, pudiendo haber dicho yo ahí no voy, y mucho menos por esta manga, ¿de qué? De hipócritas, de pecadores, mentirosos, rebeldes. Yo ahí no voy. Él dice no importa. Nadie me quita la vida. Yo la entrego para volverla a tomar. Él sufrió la cruz, hermanos. Sufrió la cruz. Cuando nosotros estemos en la carrera y veamos que el sufrimiento es mucho, mira la cruz. Pon tus ojos en Jesús y di, wow, ¿de qué me quejo? ¿No ocurre a veces que nosotros nos quejamos y vemos una persona que tiene pero incontables menos posibilidades que nosotros y nos avergüenza? ¿No es cierto? Hay un testimonio muy conocido por todos en el medio cristiano que es de este muchacho, no me acuerdo el nombre en este momento, él nació sin extremidades, él nació sin brazos y sin piernas. ¿Lo conocen, verdad? Sí. Este muchacho no dijo, ¿saben qué? Yo no tengo carrera para correr, no tengo pies ni piernas tengo. No. Él tiene su familia, él trabaja, él tiene una vida, hermano, de lo que podríamos decir normal, más normal que nosotros. Y si miramos eso y a veces nos da cachetazos, mira la cruz, mira a Jesús y digo, wow, Él tuvo el menor precio al sufrimiento porque miraba el gozo que le había sido puesto delante. ¿Cuál era este gozo? La aprobación del Padre y la salvación de millones y millones de almas, dentro de la cual te encuentras tú. Mira a Jesús. Mira a Jesús que resucitó al tercer día, cumpliendo la promesa y confirmando que eres la verdad. Resucitó al tercer día venciendo la muerte y el pecado. Mantén tus ojos en Jesús. Hoy estamos en la carrera y es probable que todavía no, pero que en este año tus músculos espirituales empiecen a arder. Que situaciones se presenten, que batallas en tu mente golpeen tan fuerte que te digan no vale la pena continuar hacia adelante. Pero hoy hay un llamado. Mantente firme. Mantente procediendo. Mira el testimonio de aquellos que nos anteceden. Mira el testimonio de tus hermanos, los cuales hoy ya cosecharon una victoria. Pero mira a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hace unos cuantos años atrás había un corredor, no me recuerdo, había anotado el nombre, ahora se me fue de los apuntes, olímpico, el cual era el favorito para ganar la carrera de 400 metros. Había entrenado y dado su vida para ese momento. Cuando llega aproximadamente a un poco más después de la mitad de la carrera, le viene un calambre en su pierna y empieza a renguear.
Y mismo así, sabiendo que ya no iba a llegar primero, pero queriendo llegar a la meta, él continúa. Hasta que ven de las gradas salir alguien corriendo y evadir la seguridad del lugar y se mete a la pista y lo agarra. Porque veía que no iba a poder llegar a la meta. Y lo toma del hombro y dice, abandona, ya está. Y él le dice, no, yo quiero llegar aunque sea a la meta. Y este hombre lo toma de los hombros y van los dos juntos caminando hacia la meta. Y llega. Este hombre que salió para agarrarlo era su padre. Y así mismo tenemos nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros ya no podemos más, viene, toma nuestras vidas y nos levanta para que podamos llegar, para que perseveremos hasta el final. Vamos a orar.